¿Aún te sientes perseguido o perseguida por tu pasado? Este mensaje está hecho justamente con la finalidad de comprender que no estamos solos y que todo lo que hemos vivido en el pasado ya fue removido y quitado. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta cita nos muestra un valor importantísimo, y es el amor y la misericordia con que Yahweh actúa en nosotros, anulando, borrando nuestro pasado. Tengamos esto presente: el pasado no debe ejercer ningún dominio sobre nosotros y tampoco debe tener ninguna autoridad para acusarnos, es decir, culparnos por tales actos cometidos en el pasado, sea lo que sea: un resentimiento, una culpa por la pérdida de un ser querido, una separación, maltrato recibido, no haber sido perdonado, falta de amor, violación, rencor hacia alguien, etc. En muchas ocasiones esos recuerdos y culpabilidad suelen atacarnos de manera que no podamos sobrellevar una vida normal. Pues yo no seré tan pesimista y decir que eso pasa porque no tenemos a Yahweh en nuestro corazón. Digo de esa manera porque nosotros no tenemos que herir a la persona diciendo: ah, no, eso te pasa porque no tenés a tu creador en tu corazón y tenés que hacer esto, esto y esto. Tenemos que ir a los débiles con palabras que los ayuden. A eso me refiero. ¿Por qué? Porque estas son cosas que suelen decir mucho, que no están atravesadas en esa barrera de sufrimiento. Ah, eso te pasa porque no le tenés al creador en tu corazón y lo arreglamos así. Puede ser por falta de fe, que en ese momento no tenemos a nuestro creador Yahweh con nosotros, pero a la hora de animar a una persona no podemos atacarla de esa manera. En mi caso no me gusta amargar a las personas porque sufro o he sufrido situaciones parecidas, y es importante porque muchas veces por experiencia puede uno verlo desde una perspectiva más entendible y comprensible. Hay áreas que muchas veces cuesta sobrellevar, y a veces, aunque nosotros estamos con Yahweh, son pruebas que se nos ponen en el camino porque son purificación para nosotros, es decir, que nos está moldeando para ir haciéndonos criaturas nuevas, siendo refinados como el oro para purificar. Pero sabemos que nada es imposible para Yahweh. Para eso vino su Hijo, que es justamente para salvarnos y sacarnos de esa fosa. En Salmo 103, 2, 4 dice: bendice alma mía Yahweh y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona toda tu iniquidad, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de bondad y compasión. A la hora de dar un aliento y apoyo, podemos decir que nada es imposible para Yahweh, y que pongamos nuestra confianza en Él y en su Hijo Yahushua, pidiendo esa paz que no tenemos aún. Muchos de estos traumas lleva tiempo sanarnos, pues tengamos presente que si más nos entregamos a ese pasado que nos sigue atando, más recuerdos traeremos de él y más inútiles nos sentiremos. Y en este caso sabemos que quien está detrás de estos tormentos es el enemigo, que no nos deja en paz, Satán y sus seguidores, y no le debemos de dar cabida, no le debemos dar el paso. ¿Tu pasado te persigue? ¿Tienes un pasado que te persigue? ¿Qué hay en tu pasado que no te deja disfrutar y vivir la vida abundante que Yahushua le prometió a los que creen en él? En Juan 10, 10, 11 dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Hay muchas circunstancias vividas en el pasado que nos persiguen en el presente para que dudemos y para que nuestra fe decaiga. Hay experiencias que hemos adquirido del pasado y traemos al presente, pero nuestro Salvador hace todas las cosas nuevas. No nos olvidemos de eso. El que está en Yahushua es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. No digamos: tal experiencia me ha hecho perder toda esperanza, porque siempre me ha tocado vivir así y siento que me seguirá hasta el final. El diablo ha estado toda nuestra vida trabajando con aquel pasado para ver de qué manera embromarnos y angustiarnos. Él nos odia porque Yahweh nos ha hecho a su imagen y semejanza. Satán odia a Yahweh, nos odia entonces a nosotros desde que nacimos. Él trama contra nuestra vida. Hay muchas cosas en nuestro pasado que son una carga y una opresión. Cuando un pecador llega a los pies de Yahushua, lo hace agobiado, lleno de pecado, pues no hay justo ni aún uno, todos vivimos doblegados por el pecado. Por eso es bueno que sepamos que nuestro Salvador ya nos libertó de esos pasados, una vez que lo aceptamos en nuestro corazón. Somos nosotros que debemos aprender a soltar ese pasado que nos persigue. ¿Y cómo? Llenando nuestro templo, ¿sí?, con el Espíritu
de Yahweh para que vaya sacando todo eso que nos hace sentir inútiles, angustiados, tristes. Cuando recibimos el perdón de nuestro pecado, ese día comienza nuestra libertad y nuestra paz. Ese día nos llenamos de esperanza y a partir de ese día no tomamos como referencia para el futuro lo que hemos vivido en el pasado. La única referencia que tenemos es el poder que levantó a Yahushua de entre los muertos, el gran amor y la gran misericordia de Yahweh hacia nosotros. Ya no miramos al pasado, sino que miramos a Yahushua. El que está en Yahushua es una nueva escritura, ya no tiene pasado. El pasado pertenece a una vieja vida y una vieja naturaleza pecaminosa. Pero ahora el creyente en el Mesías recibe una nueva naturaleza y es guiado por el Espíritu de Santidad. Entonces esa nueva naturaleza te promete un futuro de éxito, es un antes, después. Lo lamentable es que hay muchos creyentes en el Mesías que aún en su fe están sufriendo todavía con estos pasados que los atormentan. Sucede que no pasa porque Yahweh no nos escucha o no nos quiere. ¿Por qué permite que estos pasados sigan atormentando nuestras vidas? Hermanos, muchas de estas pruebas a veces siguen quedando para fortalecernos, para que crezcamos y aprendamos en la debilidad. Por eso es importante reconocer que hay alguien que no te soltará de sus manos, jamás. Yahweh y su Hijo Yahushua, la palabra misma lo dice. En 2 Corintios 12:9 dice: me ha dicho, bástate mi misericordia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad para que repose sobre mí el poder del Mesías. Voy a poner un ejemplo. A veces las enfermedades persisten en nuestras vidas o algún pasado que nos deja, vamos a decir, un poco mansito, por así decirlo, porque a veces ni nosotros mismos lo conocemos. Si el ser humano se recompone de una enfermedad, un ejemplo, una enfermedad que no puede caminar y entonces no puede salir, entonces esa gana de salir se le va. Vamos a ponerle un ejemplo, que si vuelve a caminar porque le da oportunidad de operarse y vuelve a caminar, esa persona tiene algo escondido dentro que el enemigo puede hacer que se aparte de Yahweh. Un ejemplo, se va a ir a jugar a los juegos. ¿Por qué? Porque tiene vicio de los juegos. Sí, vamos a hablar de un casino. Es un ejemplo que estoy poniendo. Yahweh permite que esa persona no se sane del todo para que no vaya y caiga. No solamente por su propia debilidad que vaya, sino que también los amigos los arrastran. Entonces, las enfermedades, los sufrimientos de la vida, ¿son vehículos de acercamiento hacia Yahweh? Sí. ¿Tiene propósito en nuestra vida? Sí, tiene propósito. A veces Yahweh no nos saca de esos problemas porque Él sabe que si nosotros cambiamos de un día para otro nuestra vida, podemos irnos de Él. Entonces Él nos deja con ese aguijón, como dice Pablo, para que nosotros estemos cerca de Él. A veces nosotros podemos decir, no, porque Yahweh es malo, porque hace esto, porque hace el otro, no me saca de esto, no me saca de lo otro. Y es bueno reconocer eso, porque realmente nosotros queremos servir a Yahweh. Pero a veces el enemigo está ahí rondeando y quiere devorarlo. Nosotros tenemos que serle fiel a Yahweh, permitir que Él moldee nuestra vida, que se haga conforme su voluntad. Entonces esta palabra tiene que marcar en nuestra vida un antes y un después. Nuestro pasado no debe de importarnos. El diablo, que es muy sutil, trata de recordártelo y así pone nuevamente sobre ti la culpa que el Mesías ya quitó, porque quiere que vivas en la misma derrota en que te encontrabas antes. Pero los verdaderos creyentes no viven una vida de derrota. Cuando tienes fe es imposible que seas una persona derrotada. Yo nunca me caigo porque siempre me estoy levantando. Puedo tropezar, pero no me quedo caído, porque la fe es el poder de Yahweh que me levanta, me hace continuar y me lleva al éxito. Veamos, tenemos dos clases de eventos en el pasado. Están nuestros pecados, las cosas que hemos hecho mal, y muchas personas viven castigándose por ello. El pecado de ser perdonado. Otro evento que vivimos en el pasado son las cosas que nos han hecho o dicho. Nosotros creemos que estamos sufriendo por algo que nos han hecho o nos han dicho, pero no es así. Es decir, nadie sufre por ello, sino por causa de los sentimientos que se han generado en nosotros cuando alguien nos ofendió de palabra o de hecho. Si tenemos la esperanza puesta en Yahweh, si tenemos un temperamento que no se deja golpear por las circunstancias adversas, podemos seguir caminando tranquilos. Un ejemplo de esto es la tentación que nos sobreviene.
Lo triste es que algunas personas no pueden conciliar el sueño por causa de lo que han hecho. Algunos viven en estado depresivo toda su vida. Se encierran, no quieren hablar con nadie, se siente perseguido, etc. Recuerda quién es el que busca verte por el suelo. Tu enemigo Satán. El que odia a Yahweh y a sus hijos. No te des por vencido o por vencida. Lucha hasta el final, porque de eso se trata la vida. Ese es el crecimiento espiritual. Es donde mostramos nuestra fidelidad como verdadero creyente diciendo sí a pesar de padecer grandes problemas. Acerquémonos hoy a Yahweh y a nuestro Salvador Yahushua. Nosotros tenemos algo que llamamos memoria y hay una división en esta. El área de subconsciente tiene que ver con aquellas cosas que recordamos como si fuese ayer, que están muy presentes en nosotros y nos hacen sufrir. Si tu padre te golpeaba, por ejemplo, cuando era chico, te castigaba severamente, tú te llenaste de ira y de violencia, de odio, de deseo de venganza y tienes presente los golpes que recibía de tu papá. El subconsciente es como un archivo de almacenaje que cada vez que recuerda un hecho de ese tipo, el cerebro lo interpreta como si volviera a ocurrir. Por eso el nombre de resentimiento. Se recicla un sentimiento, si tú lo recuerdas, tu mente hace de cuenta que te está ocurriendo eso nuevamente y en consecuencia retienes tu odio y tu deseo de venganza. Es por eso que hay quienes no tienen paz, aunque aquella persona quien lo dañó haya muerto, así sucesivamente con diferentes acontecimientos que hayamos pasado. Falta de amor, afecto, ira, etc. Pero no olvidemos que el Mesías te ha limpiado de todo eso, pasado doloroso. Somos nosotros los que debemos de olvidar esas cosas que Satán nos trae a la mente. El diablo tiene la habilidad de acusarnos y de decirnos que Yahweh está enojado con nosotros por el pecado que cometimos. Nos recuerda a cada momento lo que hemos hecho para que nos alejemos de Yahweh, para que lo veamos como un mal padre. Sin embargo, Él manda a su propio Hijo a morir por nosotros para perdonarnos nuestros pecados, borrar el pasado y hacernos nuevos para obtener la vida eterna. En Colosenses 1:13-14 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. En Isaías 43:18: no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. Recordemos algo muy importante: Yahushua pagó su muerte en el madero del Calvario, asumiendo nuestro pecado sobre sí mismo, presentándose delante del Padre como el Cordero de Yahweh inmolado y cargando sobre sus hombros nuestra maldad. Su muerte es el precio que Yahushua pagó para que nosotros no tengamos que ser condenados por la eternidad. Es un precio muy alto, pero lo pagó por ti, por mí y por todos nosotros. Eres libre, camina y gózate en tu Salvador que te libró de todas cosas pasadas. Ahora camina recto y en obediencia. En Hebreos 9:28 dice: también el Mesías fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Somos nueva creación en Yahushua. En Romanos 8:1-9 dice: por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Yahushua el Mesías, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Cuando Yahweh perdona nuestro pecado, los borra. ¿Cómo puede ser que no tengan pecado si la palabra dice que no hay bueno ni aún uno, que todos pecaron, todos se desviaron, a una cada cual se apartó por su camino? Es que la sangre del Mesías limpió y perdonó todos tus pecados, fueron borrados. Cuando Yahushua antes de expirar dijo: consumado es, la cuenta fue pagada y anulada, ya no hay deuda contra ti, no cuenta lo que has hecho en el pasado o te hicieron. Yahweh quiere darte una nueva vida. No traigamos a esa nueva vida lo que hemos vivido en el pasado. Dejemos que Yahushua entre en nuestros corazones. Busquemos su presencia y vivamos en el presente. Aunque los problemas sobrevengan, ya sabes quién busca que te deprimas, que caigas, tu adversario. Pues sé que puedes, porque todo se puede en Yahushua, como dice en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. En Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Cuando estamos desanimados, lo primero que pensamos es que Yahweh se olvida de nosotros, porque el diablo nos acusa. ¿Te acordás cuando le fallaste a Yahweh aquella vez? Y tú respondes: sí, es verdad, le fallé tantas veces y tengo miedo de hacerlo de nuevo. ¿Se cayó tu fe por causa de lo que te dijo el diablo? Te preguntas: ¿será que por aquel pecado que cometí contra ti ahora no me quieres oír? Pero Yahweh ya no se acuerda de tu pasado. Cuando Yahweh te da una nueva vida, ya no ve la otra. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. Hebreos 16-18. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Yahweh: pondré mis leyes en sus corazones y su mente la escribiré, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados
y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay ofrenda por el pecado. Así que Yahweh borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. No te sientas perseguido o perseguida por tu pasado. Si tenemos tentaciones, sea por un pasado o por una área que estamos pasando, y esto está perdurando, nos preguntamos por qué Yahweh lo está permitiendo. Lo único que tenemos que decir: Yahweh, sea tu voluntad, límpiame, restáurame. Yahweh a veces usa las áreas, las tentaciones, porque el que huye de la tentación no es cobarde, más bien es valiente. ¿Por qué? Porque nosotros huimos para no pecar. Nosotros no podemos ver el propósito y el plan de Yahweh en nosotros. Por esa razón a veces pensamos que Yahweh nos ha abandonado. Sin embargo, Yahweh sabe cómo somos nosotros, de qué manera vamos a actuar. Y entonces a su debido momento va a quitarnos esa área, esa tentación o esa enfermedad, hasta que nosotros logremos quitar de nosotros ese orgullo o esa debilidad que va a hacer que nosotros vayamos a cometer algo en contra de Yahweh y nos separemos de su presencia. A veces las enfermedades son vehículos de acercamiento a Yahweh. A veces las áreas y debilidades y tentaciones son vehículos de acercamiento hacia Yahweh. Por eso Él nos deja ese aguijón para acercarnos más a Él.